Entonces, con los ojos cerrados, ¿cómo dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que nos guíes en esta hora, en el entendimiento de tu palabra, Señor, y que nos enseñes, Padre, cómo tomar esa voluntad perfecta tuya, Señor, y hacerla en nuestra vida la voluntad agradable que tú tienes para nosotros. Sentir y vivir esa voluntad agradable en nuestras vidas, sabiendo, Padre, que tú la has determinado y que tu voluntad es santa y que tu voluntad es perfecta y que es bendición para nosotros. Enséñanos en esta mañana por medio de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu que lleva tu palabra a nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este capítulo 2 de Romanos, capítulo 12, nos ha enseñado que el Señor quiere de nosotros que no andemos o que no nos establezcamos, que no nos conformemos a lo que el mundo y la sociedad en el tiempo en el que nos toca vivir dicta como formas, como costumbres, sino que somos llamados cada uno de nosotros a una transformación. Esa transformación se va a dar porque en nuestro pensamiento, porque en nuestro entendimiento se va a dar una renovación, la cual decíamos el domingo pasado proviene de Dios. En la obra de Dios, en la obra de su Espíritu en nosotros, la que cada día nos va renovando, nos va llevando a crecer, nos va llevando cada vez más a parecernos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto va sucediendo en la vida del creyente, hermanos, el Señor nos hace una invitación y nos dice: comprueba que la voluntad de Dios es una voluntad agradable. Pero compruébalo verdaderamente. Prueba una y otra vez y distingue que la voluntad de Dios en nuestras vidas siempre, y escucha bien lo que te estoy diciendo, siempre va a ser agradable. La pregunta que nos tenemos que hacer para reflexión cada uno de nosotros es: ¿me es agradable la voluntad de Dios? Y tenemos que hacerla no en el momento en que estamos aquí reunidos, bien gozosos, alabando al Señor, poniendo en oración delante de Él nuestra carga, nuestra necesidad, sino en el día a día, allá afuera, en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones cotidianas, en las situaciones que estamos viviendo. Y yo me atrevería a preguntar, joven, señoritas, solteros, cuando tú lees en la palabra que la voluntad de Dios es: no os unáis en yugo desigual con los gentiles, ¿te es agradable la voluntad de Dios? Yo tendría que preguntarle, hermanos, adultos, comidas resueltas, si lo podemos decir de esa manera, cuando viene una situación difícil y tenemos una pérdida, perdemos algo de valor, tenemos que dejar nuestro coche o tenemos que pasar de una casa grande a una casa un poquito más pequeña. Y esa es la voluntad de Dios, porque nos está enseñando, porque está forjando en nosotros un carácter distinto. Me es agradable la voluntad de Dios. Y como casos como este nos podríamos llevar toda una mañana preguntándonos, no en los momentos de gran gozo, no en los momentos en los que sentimos, y tengo que recalcar esto, sentimos que son momentos de la bendición de Dios. Dios bendice en todo momento. Y aún en la prueba más difícil, Dios está bendiciendo. Aún cuando nos parece que las cosas no van bien para nosotros, Dios nos está bendiciendo. Y el Señor nos dice: te invito a que compruebes que mi voluntad, que es perfecta, y de eso vamos a hablar el próximo domingo, es también agradable. Pero de nuevo tenemos que preguntarnos: ¿me es agradable la voluntad de Dios? Y tenemos que ser sinceros, no siempre nos es agradable la voluntad de Dios.
Dios. No siempre cuando el Señor llama nuestra atención, no siempre cuando el Señor, como a Job, da y después nos quita, podemos decir, sea el nombre del Señor bendito. No siempre sucede. Batallamos. Nuestra carne, nuestra mente, nuestra naturaleza pecaminosa que aún convive, aunque hemos nacido de nuevo en Jesucristo, nos lleva a no estar conformes con la voluntad de Dios. Y quiero decirte esto: cuando no te es agradable la voluntad de Dios es porque estás inconforme con la voluntad de Dios. Y la falta de conformidad con la voluntad de Dios, ¿qué es, hermanos? Dígalo fuerte, hermana Fer. Es pecado. Cuando no estamos conformes con la voluntad de Dios, cuando no me es agradable la voluntad de Dios, estoy pecando. Y en medio del pecado no puedo disfrutar de lo que el Señor está haciendo, de lo que Dios ha determinado, de lo que Dios ha decretado, del camino en el que Él me está llevando y de lo que quiere forjar en mí, que hoy no lo entiendo, que hoy, Señor, no comprendo por qué me estás poniendo en prueba, por qué me estás metiendo en necesidad, por qué estás poniendo delante de mí situaciones difíciles, por qué me pides en tu palabra que viva y haga cosas que a mí no me agradan. Pero que Dios sabe perfectamente que es bendición para la vida de sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pedir? ¿Cómo clamar? ¿Cómo vivir para que lo que suceda a nuestro alrededor, confiando de que la voluntad de Dios se manifiesta y se cumple y es bendición en la vida de sus hijos, venga a ser agradable en cada uno de nosotros? Bueno, para que esto suceda, hermanos, tenemos que aprender a vivir en el tiempo del cual habla nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas capítulo 4. Y quiero que leas conmigo de nuevo los versículos 18 al 21. Y que dejes tu Biblia después abierta en este pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 4, ya lo leímos, vamos a volver a leer de los versículos 18 al 21. Así en sus lugares, hermanos. Pero vamos a leer juntos y ya tenemos el pasaje. ¿Bien? ¿Qué dice la palabra? Dice el Señor al pueblo que está escuchando la lectura de esta porción de la palabra profética: hoy, dice, se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. El Señor fue enviado a proclamar, a predicar el año agradable del Señor. Pero no estamos hablando de quizás el año 31 o 30 de nuestra era, cuando el Señor lee y afirma esto. Estamos hablando de un tiempo, de una nueva era que se abre para el ser humano precisamente en la proclamación del Evangelio, de la gracia de Cristo Jesús. Es el tiempo agradable de Dios para el ser humano. Es el tiempo agradable de Dios para el creyente, para el que ha entrado en este nuevo tiempo de relación con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser enmarcado este nuevo tiempo? ¿Cómo podemos reconocer que vivimos este nuevo tiempo? Porque si vivimos en el tiempo agradable de nuestro Dios, entonces vivimos en su voluntad y reconocemos que esta es agradable para mi vida. Tenemos entonces que repasar bíblicamente y personalmente las características del tiempo agradable de Dios y revisar cómo la voluntad de Dios verdaderamente es agradable para cada uno de nosotros. En primer lugar, ubiquemos el pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 4, antes del versículo 14, en los primeros versículos nos habla de una situación, de un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo
la misma palabra de Dios. Pero el Señor tiene muy firmemente la palabra en su boca y contesta al enemigo hasta que es librado de ese momento y sale del desierto. ¿Qué nos dice la palabra en el versículo 14? ¿A dónde regresa nuestro Señor Jesucristo una vez que sale del desierto? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿A dónde? A Galilea. ¿Dónde había sido criado nuestro Señor Jesucristo? En Galilea. Es decir, sale del desierto para regresar a casa. Esto es un ejemplo bíblico de lo que Dios hace con nosotros. Nos lo enseñó en el Éxodo. ¿Qué hizo con su pueblo? Lo sacó del lugar de esclavitud y lo llevó a través del desierto, y ahí le enseñó al pueblo antes de meterlo ¿a dónde? A casa. El Señor nos ha sacado, hermanos, de esclavitud. Y ciertamente nos pasa por desierto. Pero el camino de desierto, ¿a dónde conduce? A casa. ¿A cuál casa para nosotros? A la casa de nuestro Padre Celestial. Porque hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. La salida de ese desierto y la llegada al hogar de nuestro Padre Celestial. Porque hoy, y nuevamente, yo en ese sentido soy muy reformado. Vivimos allá, pero todavía no. Yo ya vivo en la casa de mi Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Un hijo adoptado, ciertamente, pero que el Señor me invita a su mesa, me tiene en lugar de bendición, me trata como su hijo, me corrige como su hijo, pero todavía no estoy en el lugar de la morada eterna que mi Señor Jesucristo dijo, voy a preparar para ti. No vivo todavía en la casa, y no puedo decir física, sino espiritual, tendríamos que decir de mi Padre, pero ya soy parte de su familia y ciertamente convivo en casa con mis hermanos y hermanas en la fe. Vivo en esa transición, todavía no se cumple plenamente, pero el Señor ya me deja tocar la gloria de que me ha sacado del desierto y me ha retornado al hogar. Y hay algo especial en este pasaje que nos habla en el versículo 13, y no lo leímos, si alguien lo puede leer por favor. ¿Qué nos dice el versículo 13 de este capítulo 4 de Lucas? Dice, se apartó de él por un tiempo. Ojo con esto, para nosotros un tiempo es un lapso, un periodo de días o de minutos o de años. Esto no es lo que dice la palabra. Cuando la palabra nos habla de un tiempo, nos habla nuevamente, así como más adelante nos dice el año agradable del Señor, de un nuevo tiempo de Dios. No estamos hoy bajo la influencia del poder del enemigo. Pero ¿cómo, pastor, si todavía vivimos en el pecado? Sí, pero nuestra mayor influencia es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y si todavía le hacemos caso al enemigo, y hace poco predicamos de ellos porque le dejamos la puerta abierta y le damos lugar al diablo. Pero la influencia más fuerte en la vida del creyente es Jesucristo, su ejemplo, la salvación que nos ha comprado, y el Señor nos ha retornado por su poder a casa. Hoy vivo en casa. Y la voluntad de mi Padre Celestial, por cuando estoy en su casa, es una voluntad agradable para mi vida. ¿Qué más ha hecho el Señor en cada uno de nosotros? La palabra nos habla, versículos 14 y versículos 18, déjame lo leo, dice, y Jesús volvió, ¿en qué? En el poder del Espíritu. Y el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Más adelante dice, porque me ha ungido. Y en estos dos versículos nos habla muy claramente de la presencia del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo al salir del desierto, al volver a casa, y que es una realidad espiritual en la vida de cada uno de los creyentes. El Señor nos ha sacado de muerte, nos ha llevado a vida y ha puesto en cada uno de nosotros su Espíritu. El Espíritu del Señor, y lo podemos declarar en fe, está sobre cada uno de nosotros. Y más aún, también nos ha ungido. Su presencia se ha derramado sobre cada uno de los creyentes, y es una presencia real, continua en
está ahí en nosotros. Y tenemos que hablar de la plenitud del Espíritu Santo. No hablamos de plenitud por cantidad de espíritu, cuidado con esto. No hablamos de que haya más o menos espíritu o que se gaste y tengamos que volver a ser rellenados del Espíritu de Dios. La plenitud del Espíritu está en nuestra capacidad para oír lo que el Espíritu dice y en nuestra obediencia ante la voz del Espíritu de Dios. Cuando oímos y obedecemos la voluntad de Dios dictada por su Espíritu que mora en cada uno de nosotros, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es agradable. Pero cuando no oímos al Espíritu de Dios y cuando oímos al enemigo que nos dice, no, mira, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios no quiere que vivas en plenitud. Dios no quiere que tengas esto o aquello. Pues tenemos que ir a Génesis, ¿verdad? Y recordar que fue lo mismo que le dijo al ser humano. ¿Y qué pasó? Cayó en pecado. Dios no quiere que tengas el conocimiento. Dios no quiere que seas igual a Él. Y Dios lo que no quiere, hermanos, es nuestra miseria. Dios lo que nos quiere es que vivamos vidas a medias, vidas en las que apenas sobrevivimos. Dios quiere vida abundante y nuestro Señor Jesucristo así lo declaró. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Señores, ¿dónde está la vida abundante que tú me has prometido? Delante de ti, está en ti. Yo lo he preparado todo, pero escucha y obedece la voz de mi Espíritu. Y entonces podemos descubrir que la voluntad de Dios es agradable. Si oímos al enemigo, el enemigo nos va a decir, no, lo que Dios quiere no es agradable. Lo que Dios está haciendo no es bendición. Lo que Dios te está dando no es lo mejor para tu vida. Pero el Espíritu Santo nos va a enseñar, dice la palabra, y nos va a recordar las palabras de nuestro Señor. Y aún en el huerto de Getsemaní, aún en medio del sufrimiento, las palabras de nuestro Señor fueron, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te pregunto, ¿tú crees que para el Señor fue desagradable morir por ti en la cruz? Y te voy a decir, no lo fue. Quiso hacerlo por amor y lo hizo en obediencia a la voluntad del Padre. Y fue una voluntad perfecta de parte de Dios, y para su Hijo fue agradable en medio del sufrimiento. Si nosotros creemos que la voluntad de Dios va a ser agradable solamente porque disfrutamos, hermanos, estamos equivocados. En la voluntad agradable de Dios puede haber sufrimiento que está forjando, o que nos está llevando a hacer bendición, o que nos está preparando para un ministerio, o que nos está llevando a un lugar que no conocemos hoy, pero que el Señor nos va a revelar en su momento, porque su voluntad es perfecta. El problema es que muchas veces no nos es agradable. Y cuando no nos es agradable, ¿qué hacemos? Le sacamos la vuelta y aún le hacemos el feo, ¿verdad? Decimos, no, esto no me gusta, esto yo no lo quiero. Pero cuando oímos la voluntad de Dios, la voz de su Espíritu, y reconocemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, empezamos a entender cómo la voluntad de Dios sí me es agradable. En ese poder del Espíritu, nuestro Señor Jesucristo dice, es llevado, ha sido ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. Una manera hermosa de explicar su ministerio, el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de libertad, las buenas nuevas de sanidad, las buenas nuevas de restauración, las buenas nuevas de libertad, las buenas nuevas de ojos abiertos para aquel que no puede ver, no son otra cosa que el Evangelio de Cristo predicado de una forma real sobre este mundo, y que trae a cada uno de nosotros convicción de pecado, y que trae a cada uno de nosotros esperanza. La ha traído y ha sido real en la vida de cada uno de nosotros. Buenas nuevas que son cumplidas lo más cercano en mí, lo más cercano en ti mismo. Cada una de las promesas del Evangelio son cumplidas primeramente en tu vida, si eres un hijo de Dios. Han sido cumplidas en ti. ¿Sabes cuál es el problema?
Que muchas veces el Evangelio lo sé. Yo sé que Dios tiene buenas noticias. Yo sé que Dios puede liberar, puede restaurar, puede levantar, puede abrir mis ojos, me puede sanar espiritual y físicamente. Pero solamente lo sé. Hay otros que vivimos en un nivel distinto y que podemos decir, bueno, también lo creo, no solamente lo conozco. Creo que el Señor tiene bendición para mi vida y su Evangelio, la buena nueva, se cumple en mí. Pero necesitamos ir todavía a un nivel más alto y decir, verdaderamente el Evangelio de Dios lo puedo vivir en mí. Esa buena noticia liberadora vivida en mis actos, en mis pensamientos, en mi andar, en mi compartir, en mi interrelacionarme con otras personas. Entonces, verdaderamente entiendo el Evangelio de Cristo. Cuando me convierto en ese Evangelio viviente, cuando yo soy bendición, cuando verdaderamente en el poder del Espíritu, yo que también he sido ungido, tú que también has sido ungido por la presencia del Espíritu Santo, has sido enviado no solamente para hablar, sino para ser esa buena nueva viviente que sana al quebrantado de corazón, que pregona la libertad a los cautivos, que da vista a los ciegos y que pone en libertad a los oprimidos. Es una enorme responsabilidad, podríamos decir. Señor, pues si muy apenas lo sé y lo creo, y tú todavía quieres que yo vaya y lo sea con mi acto de vida, ¿sabes qué? Eso es vivir con el Señor. No es forzarnos a hacer, es simplemente ser. No es ni siquiera un deber ser, es simplemente lo que ahora soy, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que ahora soy, porque el Señor ha transformado mi vida. Y lo que Dios tiene para mi vida cuando vivo el Evangelio es una voluntad agradable. Cuando la palabra nos habla en esta porción, por ejemplo, de poner libertad a los oprimidos o de dar vista a los ciegos, a veces como creyentes nos sentimos frustrados, me voy a atrever a decir esto, porque oramos por aquel que está encarcelado y simplemente un juez humano dice, no sale, se va a quedar ahí 30 años más. O oramos por alguien que está enfermo y simplemente la enfermedad no cede. ¿Por qué el preso no fue liberado y el enfermo no fue sanado? Porque no es la voluntad de Dios. Y qué difícil es decir, Señor, esa tu voluntad es perfecta y a mí me tiene que ser agradable. Porque lo que tú haces, Señor, es para bendición. Y si tú no das la respuesta como yo la quiero, si tú no dices sí a mi oración, o si dices espera un tiempo porque aún no es el momento de mi voluntad, nos frustramos. Cuando el Evangelio es vida en cada uno de nosotros, aprendemos a esperar los tiempos de Dios. Y aún cuando la respuesta del Señor es un no, decimos, Señor, alabado seas. Bendito eres, Padre, porque me diste un no como respuesta y esa voluntad es perfecta. Ahora que me sea agradable, Señor, que yo pueda tomar tu voluntad como una voluntad agradable para mi vida. Cuando se da en nuestra vida, hermanos, ese anuncio del Evangelio viviente, podemos estar convencidos, estoy viviendo el tiempo agradable de Dios. Pero hay que ver cómo se vive ese tiempo agradable. Y el versículo 19 nos dice, a predicar el año agradable del Señor. Somos llamados, y aquí cuando habla de predicar el año agradable, somos llamados a ser heraldos. ¿Tú sabes lo que es un heraldo? Un heraldo toma la palabra y el decreto de su Señor, ¿y qué hace con él? Lo proclama o lo comparte más adelante. Y si la palabra que viene de su Señor, hablemos de heraldos humanos, de reyes humanos, si la palabra que viene de su Señor es algo negativo para el pueblo, ¿qué hace el heraldo? Tiene que decir la palabra tal y como es. ¿La puede arreglar? No. ¿La puede cambiar? No.
tiene que ser fiel a lo que está recibiendo del rey, a lo que está recibiendo de su Señor. Pero cuando sabemos que todo lo que Dios hace y todo su pensamiento es de continua bendición, bien para nosotros, podemos compartir con toda fidelidad como heraldos del Señor y predicarle a este mundo que la voluntad de Dios es agradable. Yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros tenemos algún testimonio en el que en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos donde el Señor ha forjado nuestra fe, ha forjado nuestro carácter, pasamos por tiempos en los que aún nos rebelamos y decimos: Señor, no, Señor, ¿por qué? Esto no es lo que yo quería, esto no es lo que esperaba, yo no veo aquí tu bendición. Pero cuando pasa la prueba y somos sacados del desierto y el enemigo deja de hablar y hacer ruido en nuestra mente, y el Señor abre nuestros ojos, nos damos cuenta que sí estaba la bendición de Dios ahí y que el Señor tenía preparado todo para edificar nuestra vida. Ahí es donde tenemos que ser heraldos, hermano, y hablar de las cosas que no son como si fuesen. Y a aquellos que están hoy oprimidos, ciegos, encarcelados, y hablar de la bendición que Dios está forjando por fe para ellos. Y poner como ejemplo lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque el Señor no nos pide más. Nos dice: ven y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ahí donde está la duda del otro, y yo puedo ser bendición. Y quizás en el momento no entendiste el porqué de la prueba, por qué de la enfermedad. Pero cuando delante de ti está aquel que hoy necesita palabra de aliento, de consuelo, de recibir, siendo tú heraldo, la palabra que viene de Dios y su voluntad es perfecta, nosotros podemos compartir cómo la voluntad de Dios para nuestra vida ha sido una voluntad agradable. ¿Qué pasa si nos quedamos callados? Si no cumplimos con esta voluntad de Dios de ser heraldos, pues simplemente retenemos la bendición que el Señor tiene para otra persona. Sabemos que esa bendición no vamos a podernos quedar con ella. El Señor lo dijo muy claramente que podía hacer aún que las piedras hablaran. Cuando fue necesario, aún la burra habló. Pero el Señor ha querido que tú y yo seamos canales de bendición. Y no que hablemos con palabras huecas de decir: no te preocupes, todo se va a resolver. Sino con una convicción de fe. Lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está forjando en ti, yo no lo entiendo. Yo muchas veces he tenido que decir esto: yo no lo entiendo hoy, pero tengo una convicción, va a ser bendición para tu vida, porque la voluntad de Dios es santa y siempre es agradable para sus hijos. Vivimos, hermanos, el tiempo agradable de Dios, porque vivimos en la gracia de Cristo. Vivimos salvados, renovados, restaurados, siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hoy tenemos sobre nosotros seguridad de salvación. Ya no pertenecemos a la muerte, tenemos vida. Hoy hay sobre nosotros un sello firme que nos confirma a cada momento que somos del Señor, su Espíritu hablando a cada uno de nosotros. Hoy tenemos evangelio que no son solamente palabras, sino realidades de vida, viendo cómo la bendición de Dios se ha cumplido en nuestra propia vida. Hoy tenemos una responsabilidad: ser heraldos, vivientes de lo que el Señor en su buena voluntad ha hecho en nuestras vidas. La voluntad de Dios es agradable en aquellos que vivimos en obediencia y sujeción a nuestro Señor. Cuando tengamos una situación en la que digamos: Señor, es que lo que tú estás haciendo no me gusta, cuidado, mucho cuidado, porque el problema no es que no nos guste la voluntad de Dios, es un problema mucho más profundo de inconformidad. El Señor tiene que trabajar todavía en áreas de nuestra vida. Y en lugar de reclamar o de cuestionar a nuestro Dios, busquémoslo en oración y en humildad. Digámosle: Señor, no te entiendo, pero yo confío
por la fe en Jesucristo, que lo que tú estás haciendo es bendición para mi vida, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Tú le amas, hermano? Todas las cosas te ayudan a bien. Vivamos la voluntad agradable de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque consuelas nuestro espíritu y fortaleces nuestra fe, Señor. Hay momentos de duda, hay momentos de angustia, momentos de necesidad. Hay tiempos, Señor, en los que no podemos entender, en que nuestros ojos aún están cerrados, Padre. Hay tiempos en los que nuestra carnalidad no nos permite escuchar la voz de tu Espíritu, ni entender, Señor, tu voluntad perfecta. Pero, Padre, todo lo que tú haces, Señor, es bendición en nuestra vida. Así lo dice tu palabra, así lo creemos, Señor. Enséñanos a vivirlo, haciendo, hablando, compartiendo, que tú, Señor, tienes una voluntad que es agradable a nuestra vida. Y que al ser agradable, Señor, podamos vivir cada día en victoria, podamos vivir cada día en gozo, en plenitud de alabanza a ti, Señor, en una gratitud perpetua, porque vemos tu bendición, tu mano de bendición continuamente sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú fortaleces la fe de tu pueblo. Sigue hablando fuertemente a través de tu Espíritu en nuestras vidas, hasta que, Señor, podamos vivir siendo evangelios vivientes, no solo conociendo, no solo creyendo, sino viviendo cada día el ser heraldos de tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.